Muy buenas noches, querida comunidad de Cuentahistorias. Mi nombre es Alex y les quiero compartir una extraña experiencia que me pasó cuando estuve como médico rural en mis primeros años ejerciendo. Esto me sucedió en el año 2012 cuando llevaba apenas 3 meses como médico. En aquel entonces estaba en un pequeño pueblo rural bastante pequeño polvoriento de la Sierra Sur del estado de Oaxaca. Uno de esos lugares que apenas se aparecen en los mapas pero que necesitan siempre un médico para cualquier emergencia que pudiera pasar a cualquier hora. Recuerdo muy bien el nombre de aquel pueblo. Eso es algo que jamás he podido olvidar. San Andrés Mixtepec. Ese era el nombre que tenía ese lugar escondido entre la sierra. El pueblo tenía un consultorio pequeño que también me servía como casa para el tiempo que estuviera quedándome por aquel lugar. Ese sitio no tenía mucho, quizás solamente lo básico, o incluso menos que eso. Un cuartito con una cama, una cocineta y la camilla al lado de un mueble viejo lleno de medicinas, pero que incluso ya estaban bastante caducas. Mis primeros días fueron algo complicados, pero con el paso del tiempo me fui acostumbrando rápidamente al silencio de aquel lugar. Lo hacían los gallos que cantaban antes que saliera el sol y el sonido del viento bajando desde los cerros muy de madrugada. Como tal, esto me sucedió una noche en la cual todo parecía estar muy tranquila. Me había costado dormir como a eso de las 11 y para la 1 de la mañana ya estaba dormido profundamente. Me despertaron unos golpes bastante fuertes en la puerta. Al principio pensé que era el viento, pero luego escuché los toques otra vez. Estos eran firmes, rápidos, signo de que en efecto alguien estaba afuera tocando. Me levanté con flojera pensando que se trataba de algún parto o alguna emergencia de los que ya me había tocado atender tiempo atrás. Cuando abrí la puerta me encontré con un joven de unos 20 años aproximadamente. Él era de complexión delgada y alta, pero tenía un pantalón empapado en sangre y apenas podía mantenerse en pie. Al ver eso me asusté mucho y le pregunté qué rayos le había pasado y por qué estaba en tan mal estado. Me peleé con un ranchero, doctor. Estaba por los matorrales cuando el condenado ranchero me dio con un machete. Me dijo aquel joven que apenas sí podía hablar porque estaba muy mal herido y con la cara blanca como cal. Ante esa emergencia lo pasé al consultorio y lo inspeccioné rápido. Al quitarle el pantalón vi que este tenía un tajo bastante profundo, muy largo que le atravesaba la pierna. Era de esos que si no se trataban a tiempo se infectaban y te mandaban al otro mundo. Aprisa saqué todo lo que tenía para curarlo y limpiarle la herida. Le puse anestesia local y le cosí con todo el cuidado que pude y luego le puse una venda bien apretada en la pierna para que sanara la herida. Él apenas decía palabras pues había corrido mucho y había perdido tanta sangre que de milagro no se había desmayado en el camino. Después de haberlo curado y de ver que él estuviera más tranquilo le pregunté su nombre y datos generales. Él dijo llamarse José Antonio y vivía en una ranchería alejada de este pueblo. Después le di algo para el dolor y le dije que se quedara descansando en la camilla recuperándose. Era bastante noche como para irse a esas horas y era mejor que descansara porque estaba muy mal herido. Por mi parte regresé también a la cama, sintiéndome un poco orgulloso de haber ayudado a aquel pobre muchacho. El cansancio de todo lo hecho hizo que en cosa de minutos quedara dormido, pero a eso de las 4 de la madrugada me despertó un ruido. Era un crujido de madera vieja, pero en ese lugar no había madera. Lo primero que pensé es que se trataba del muchacho que se había levantado tal vez por el dolor o por ir al baño. Me puse los zapatos, tomé una lámpara y salí del cuarto para ver si el muchacho estaba bien, pero al hacerlo les juro que desearía nunca haberlo hecho. Al ver aquella camilla, esta estaba vacía. Bueno, no completamente vacía. Ahí en medio del consultorio había algo que no puedo olvidar incluso pasado todos estos años. Era una criatura, una que no sé ni siquiera cómo explicarla, pero esto es lo mejor que puedo hacer según recuerdo esa noche lo vi. Aquella criatura tenía el cuerpo de un antílope, con esa forma esbelta y patas alargadas, pero no tenía pezuñas. En cada pata tenía manos humanas.
humanas y huesudas con dedos largos y uñas también bastante largas. Pero su cabeza, Dios mío, esa cabeza era humana. Era la misma cara del joven que había curado tiempo atrás, pero deforme, como si estuviera estirada con los ojos abiertos sin parpadear. Aquella criatura no se movía, solamente estaba ahí parada y mirándome fijamente. Yo me quedé helado quién sabe cuánto tiempo sin poder siquiera respirar, mientras que en mi mano temblaba la lámpara apuntando a aquella horrible cosa. El aire se volvió muy frío, denso, como si alguien hubiera echado un hielo seco dentro de aquel cuarto. Aquel ser estuvo parado un largo tiempo, luego se agachó un poco y de pronto salió corriendo hacia la puerta dando un golpe seco que la abrió y desapareció en la oscuridad del monte. Lo último que vi de esa extraña criatura fue la venda blanca que yo mismo le había puesto al joven en la pierna, pero ahora colgaba de una de las patas de ese animal. Me quedé ahí parado sin poder hacer nada, sin siquiera poder moverme. Quise pensar que era una pesadilla, que me había quedado dormido en la camilla y que ese joven se había ido, y simplemente estaba alucinando por el cansancio todo eso. Pero cuando fui a revisar nuevamente la camilla, ahí solamente había manchas de sangre seca. El vendaje estaba tirado en medio de la puerta y había huellas en todo el piso, huellas de dedos humanos, no de pies, sino de manos. De alguna manera no sabía cómo explicarlo, pero aquel joven que curé era la misma criatura que vi salir huyendo del consultorio aquella noche. Al día siguiente, intrigado por lo ocurrido, fue a preguntar discretamente si conocían a un joven que se hubiera peleado o que estuviera mal herido por la noche. Nadie supo decirme nada, pero una anciana que vendía hierba cerca de la iglesia me miró con unos ojos bastante entrecerrados y a la vez me dijo algo que sonó muy aterrador. Aquí a veces bajan los que no son gentes, doctor. Se hacen pasar por humanos para que la gente no los conozca, pero de vez en cuando salen en su forma animal, y es cuando los hombres los salen a cazar. Lo que usted atendió en la noche, doctor, no era una persona normal, era un nahual, uno de los que bajan del cerro, y luego los campesinos los hieren a machetazos para matarlos. Desde la fecha día de hoy me ha costado entender que sí, esa noche atendí a un nahual, uno muy feo por cierto. Si los relatos te están gustando, te invito a dejarnos un like y suscribirte a esta gran familia de lo paranormal. Continuamos. Hola a toda la familia de CH. Mi nombre es Sebastián y antes de empezar con la historia les debo decir que no soy de esos doctores que creen en brujería ni en cosas raras. O bueno, más bien, no era de los que creía antes. En el año 2010 salí de la Facultad de Medicina que está en la ciudad de Zacatecas y poco después conseguí trabajo como médico rural en un pequeño pueblo que se llama El Ejido. En ese pueblo llevaba cerca de medio año trabajando y no puedo dar muchos detalles como tal de la zona porque no había mucho que destacar. La gente era bastante tranquila y desconfiada al principio, pero poco a poco me fui ganando su confianza. La comunidad tenía un pequeño consultorio que también funcionaba para casa donde se quedaban los dos maestros del pueblo y claro, también yo el médico. Aquel lugar era un cuartito con cama, con un baño en el exterior y creo que era todo. No había nada más en ese pueblo. Todo esto pasó una tarde nublada, como a eso de las 6 si no me equivoco. Yo estaba acomodando unos frascos de medicina cuando tocaron a la puerta con mucha desesperación. Al abrir noté que se trataba de don Laureano, un campesino que vivía en una parcela a unos 5 kilómetros del pueblo. Cuando lo vi noté que él traía algo envuelto en un montón de hojas de plátano de tal manera que estaban bien apretadas como si protegiera un tesoro. Doctor, por el amor de Dios, ayúdeme, doctor. Me gritó mientras me mostraba lo que traía envuelto en aquellas hojas de plátano. Al ver su preocupación fue casi imposible no hacerle caso y sobre todo, prestarle mucha atención a aquello que tenía cargando. Cuando el hombre lo destapó mi cara se llenó de intriga y de sorpresa, pues lo que ahí estaba, lo que él tenía, era un bebé.
Este era un pequeñito como de 3 o 4 meses, que estaba envuelto en esas hojas verdes y húmedas de plátano, aunque el cuerpo de alguna manera no se veía como el de un niño normal, por así decirlo. Esto lo menciono porque su piel era de color morada, como ceniza fresca con tinte violeta. Era un color de piel que nunca antes había visto, y el simple hecho de notarlo hizo que se me erizara toda la piel y pensara en automático que aquel niño estaba muy mal, que quizás tenía algún tipo de cuadro de intoxicación o en su defecto algún tipo de problema circulatorio. Le cuestioné a don Laureano por qué permitió que eso pasara, por qué tenía a su hijo en tan mal estado y por qué no lo había traído antes. El hombre entonces me dijo que no era su hijo. De hecho, me contó cómo cayó ese bebé y eso me sonó muy extraño. Don Laureano dijo que aquel niño lo había encontrado cerca de la cañada que estaba por el aguacatero. Menciona que cuando él pasó escuchó un ruido muy fuerte como de un llanto, y a la hora de acercarse a un lado del camino notó que en pleno sol, debajo, desnudo y prácticamente enfermo, estaba aquel pequeño. El hombre también pensó que estaba enfermo y que algún desalmado lo había dejado abandonado y por eso lo trajo conmigo para que le ayudara de inmediato. Rápidamente lo cargué y lo llevé al centro de salud para revisar qué tenía. Chequé sus signos vitales y estos estaban normales. Afortunadamente respiraba bien, su corazoncito latía bastante correcto y no tenía fiebre. Pero lo extraño era que a pesar de todo, ese niño no lloraba, solo nos miraba con unos ojos negros muy grandes, unos ojos que no parecían como los de un bebé. Debo decirles que eso me dio muy mala espina, pero traté de concentrarme para evitar que al niño le pasara algo malo. Ya un poco más tranquilos y después de ver que el niño estaba bien, le preparé la fórmula y este se la tomó en segundos. Luego y prácticamente al momento pidió más, y luego más. El niño no paraba de comer, pues a pesar de ser muy pequeño comía como si fuera un adulto. Al pequeño le di suero, agua hervida, luego otra mamila de fórmula, pero nada más no calmaba su hambre. Repito, el niño no estaba llorando, pero se agitaba como si tuviera un hambre infinita. Don Laureano se quedó un rato, pero al ver que el niño estaba un tanto mejor, por así decirlo, dijo que debería volver a su casa antes que oscureciera, pues lo estaban esperando. Le di las gracias por haberlo traído y yo me haría cargo de todo. Un poco más tarde iría con la policía del pueblo para reportar lo que había ocurrido y que buscaran a los desalmados de sus padres. Don Laureano se fue santiguándose, a la vez que yo dejé al bebé en una cuna vieja que usamos cuando alguna mujer viene a consulta con su bebé. Después lo cubrí con una cobijita y me fue a dormir, ya que era algo tarde y lo mejor era dejar al niño descansar, pues este también debería estar muy cansado. No sé muy bien a qué horas eran cuando me desperté, y lo hice porque recibí un extraño aroma como a tierra mojada, algo como a tierrazo muy intenso. Me levanté y encendí la lámpara de queroseno y fui directamente al consultorio para ver si el niño estaba bien. Pero cuando llegué, vi algo que me dejó la piel eriza y muy fría. La cuna estaba vacía. Ya no había bebé. Solo quedaba un pedazo de carbón negro quebrado por la mitad del tamaño de un puño, y este estaba sobre la cobijita donde antes había dejado aquel bebé morado. En ese momento me asusté mucho porque pensé que alguien se había metido a robarse al niño, aunque los únicos que sabíamos de eso era don Laureano y yo, a menos que el hombre le hubiera dicho esto a otra persona, claro. Como loco empecé a buscar al niño, pero nada más no había señales de él, y tampoco de alguien que hubiera entrado, ya que todo estaba completamente cerrado con llave y seguro. Revisé el suelo, revisé las paredes, nada, solo ese pedazo de carbón arriba de la manta, y con un extraño calor en todo el ambiente, como si alguien hubiera encendido fuego dentro de aquel cuarto. En ese momento no supe qué hacer, así que tomé aquel pedazo de carbón, lo envolví en un trapo y lo tiré al amanecer en el río del pueblo. Después le conté a don Laureano lo que había pasado. Él me miró como si yo estuviera loco, pero aún así bajó la mirada. No estoy seguro si es que él creyó lo que le dije o si pensó que yo le había hecho algo malo al bebé,
La cosa es que como nadie más supo de ese caso, ya no hablamos más del tema. Se podía decir incluso que era un secreto que solamente tenía don Laureano y yo. Por el tiempo que estuve en ese pueblo siempre me quedé con el temor que pasara otra cosa extraña. Algo así como lo que pasó con ese bebé que se hizo carbón de noche. Pero no, por suerte nunca me pasó otra cosa parecida. Aunque sí me quedé con la duda de quién o qué era ese bebé morado que encontró don Laureano. Te recuerdo que tenemos videos diarios y en vivos todas las noches de los días miércoles y sábados. Muchas gracias por tu apoyo. Continuamos. Me llamo Emiliano y aunque actualmente vivo en la ciudad, crecí en un pequeño pueblo que está escondido entre los cerros de Guerrero llamado Locotal, un lugar donde el polvo se cuela por las rendijas de las casas y donde las nubes bajan tanto que parecen acariciar los tejados cuando la neblina es muy abundante. De entre todos los recuerdos que tengo de mi infancia, hay uno que siempre me ha perseguido porque al menos cuando viví en aquel pueblo nunca lo vi como algo raro. Pero cuando llegué a la ciudad y contaba lo que vivía en el pueblo, la gente quedaba simplemente sorprendida. Y dicha historia es esta. Es nada más ni nada menos que la historia de don Bernabé y su agua milagrosa. Para entender esta historia debemos irnos hasta el año 1998 hasta mi pueblo. Por aquel entonces yo tenía cerca de 15 años más o menos y por esas mismas fechas, un doctor procedente de la capital había llegado al pueblo para cumplir la labor de atender el centro de salud comunitario. Aquel hombre era un hombre ya mayor, tenía voz grave y caminaba lento. Siempre andaba con bata blanca que parecía implacable y su nombre era el doctor Bernabé Ruiz. Aquel médico se instaló en una casita de adobe al borde del camino principal del pueblo, justo donde empezaba la vereda que llevaba al cerro donde claro estaba el centro médico del lugar. Rápidamente la gente del pueblo empezó a ir a consulta para aliviar todos sus males. Sin embargo, ese médico tiene una característica muy especial, y eso era que él no curaba los malestares de la gente con medicamentos como tal. Él lo hacía con algo muy distinto. Curaba todo con agua. Así es, así como lo escuchan. Agua. No recetaba medicamentos, no usaba plantas, no hacía menjurjes como los curanderos del mercado ni como cualquier otro médico. Él usaba únicamente agua. Cuando te dolía la cabeza, agua. Tenías una cortada bastante fea, agua. Una mujer estaba pariendo, agua. Un niño con calentura, una mordedura de serpiente. Siempre todo era agua. Y lo más extraño de todo es que el agua sí curaba todo. Cada malestar que se presentaba, el agua que el médico daba curaba e incluso hasta a mí me tocó ser curado por aquella agua. Una que si se preguntan ustedes si tenía algo diferente con el agua natural, la respuesta es no. Era agua simple, sin color, sin sabor, nada, solamente agua natural. La gente del pueblo que estaba acostumbrada a sufrir sin atención médica, empezó a creer que el doctor tenía un don divino. Incluso los más escépticos terminaron por aceptar que algo raro tenía aquel doctor. Aquella agua milagrosa estaba dentro de botellas de vidrio color ámbar, unas que parecían brillar en la oscuridad pero no tenían nada dentro. Un agua que nadie sabía de dónde la sacaba, cómo es que curaba o qué tenía de milagrosa que hacía todo ese efecto. Al doctor le preguntaron. Claro que sí, lo hicieron una y otra vez, pero él simplemente decía lo mismo. La saqué de un lugar muy lejano, uno que es difícil de explicar, pero todavía está dando agua y es esta que ocupo para curarlos a todos ustedes. Como era de esperarse, todo el pueblo se llenó de teorías locas y extrañas de dónde salía el agua milagrosa de aquel doctor Bernabé. Se empezó a decir que el doctor era un brujo, que hablaba con la tierra y ella le daba el agua milagrosa, incluso que la luna le había dado el permiso de sacar agua de una cueva secreta.
También había quienes se atrevían a decir que había hecho un trato con la muerte misma para curar a los demás, pero a cambio de su alma, aunque nunca se comprobó nada de esto. La gente dice que a veces lo veía subir de madrugada con su mochila grande en los cerros. Después se perdía entre los cafetales rumbo al cerro más grande que se llama La Cumbre. Y después nada. Quién sabe qué iba a ser aquel lado, pero muchos mencionaban que de ahí sacaba el agua. Pasaron los años y yo crecí. Mis padres envejecieron. Algunos amigos se fueron y otros se quedaron, pero el doctor seguía allí en el pueblo. Más encorvado, más callado, pero igual de eficaz. Hasta que un día simplemente lo encontró la vejez. Empezó a perder la vista, a caminar como si llevara piedras amarradas a los pies, y era entonces que sabía que su tiempo se estaba acabando. Fue entonces cuando una noche llamó a 7 personas del pueblo, que nunca supimos por qué fueron a ellos, pero los escogió por alguna extraña razón y entre ellos estaba mi padre. A ellos los hizo entrar a su casa y les contó el origen del agua. Aquel secreto tan preciado por fin iba a estar al alcance de las personas del pueblo. El doctor Bernabé dijo que mucho tiempo atrás, cuando era joven y recién había llegado al pueblo de Locotal, una tarde salió al bosque a explorar y conocer un poco los alrededores, pero se perdió y la noche lo atrapó dentro. Por un largo rato siguió caminando algo deshidratado y delirando, y justo cuando estaba por rendirse encontró una cueva entre unas piedras cubiertas de musgo. Curiosamente dentro había un pozo, pero no era un pozo normal, pues esa agua brillaba con luz propia. Era como si estuviera un foco debajo de ella que destellaba y hacía que toda el agua estuviera brillante. El doctor Bernabé, lleno de sed, se acercó a beber y escuchó una voz que no venía de ningún lado. Si bebes, curas a otros, pero nunca a ti. Aún así bebió, pero extrañamente esa agua no le quitaba la sed. Por más que bebía y bebía, este no se llenaba. Tal fue su desesperación que creyó que estaba volviéndose loco que se quedó dormido. Pero cuando despertó el doctor Bernabé, su mochila estaba llena de botellas de vidrio ámbar. El doctor salió de la cueva y por suerte logró regresar al pueblo, donde algo le decía que debería dar agua a la gente que estuviera enferma. Y sí, así fue como empezó a curar gente con esa agua milagrosa. Desde ese día, cada vez que el agua se terminaba, regresaba a la cueva, pero tenía que hacerlo solo, de noche y sin decir una sola palabra a nadie. La cueva pide silencio, pide respeto. Les dijo a las 7 personas que escuchaban su historia. Como el doctor ya estaba en las últimas, él dio las indicaciones exactas de cómo llegar a la cueva del agua para que ese legado siguiera manteniéndose y el agua milagrosa siguiera curando a más gente. Deben seguir por una vereda entre cafetales. Después verán un árbol partido, para finalmente encontrar una roca con forma de venado y ahí está ella. Pero no beban directamente y tampoco miren dentro del pozo. Solo recojan el agua y váyanse del lugar. El doctor murió semanas después de haber revelado aquel secreto. A él lo enterraron cerca de su casa como él siempre lo había pedido, pues fue un gran hombre para todo el pueblo y siempre lo quisieron mucho. Mi padre y los demás fueron en busca del lugar que, dicho sea de paso, sí lo encontraron. Y sí, claro que trajeron agua. Agua que al principio funcionó por un tiempo, pero un día el agua ya no curó. Luego fue otra vez, y al final la cueva simplemente se secó, siendo así el fin de aquella agua milagrosa que curaba cualquier enfermedad. Hoy los más viejos del pueblo dicen que fue porque alguien miró dentro del pozo. Otros dicen que no respetaron el silencio que el Señor les había pedido antes, que la cueva era un regalo de Dios y nosotros nunca supimos cuidarla como lo hizo el doctor Bernabé. La cosa es que el agua milagrosa dejó de estar ahí y se fue a quién sabe dónde. Yo nunca fui a ese lugar. Mi padre me lo prohibió porque dice que ese lugar es sagrado a día de hoy, pues en ese lugar nacía agua que curaba, agua milagrosa, agua de los dioses.
Esto me pasó cuando estuve trabajando en un pueblito que está a media hora de un lugar que se llama Countinchan en el estado de Puebla. Para los que somos médicos primerizos, muchas veces cuando empezamos con nuestros primeros trabajos nos suelen enviar a lugares muy pero muy lejos, donde a veces tenemos que hacer milagros para poder salvar vidas porque prácticamente no hay equipo. Estar en un pueblo para aquellos que sean médicos, que sean maestros o policías foráneos es todo un caso. No lo digo de mala manera ni mucho menos, sino que en los pueblos siempre se tienen extrañas costumbres o tradiciones que para los que somos de fuera nos cuesta mucho poder entenderlas. Ese pueblo no era la excepción, pues la gente, aunque amable, era muy supersticiosa, de esas que se persignan cuando cae la noche y cierran las ventanas con trapos rojos cuando hay luna llena. Ya saben, cosas que uno no entiende pero que por alguna razón se hacen. Por mi parte no les daba mucha importancia a este tipo de cosas, hasta aquella madrugada. Serían como las 3 de la mañana cuando alguien vino a tocar suavemente la puerta del consultorio donde yo me estaba quedando. Recuerdo muy bien que fue un golpe apenas audible, como si quien tocara tuviera miedo de despertarme o algo así. Me levanté medio dormido con el estómago revuelto por un sueño raro que ya no recordaba cuál era, pero tenía que estar de pie porque en el pueblo pasaban muchas emergencias a diferentes horas del día y la noche, y sin importar qué horas fueran, tenía que atenderlas. Cuando abrí la puerta esperaba ver a un adulto o quizás a una persona mayor afuera, pero ahí solamente estaba una niña como de unos 8 años más o menos. Una que recuerdo era muy delgadita y tenía un vestido blanco lleno de tierra y con hojas secas pegadas al cabello. Doctor, mi mamá está muy enferma. Dijo con voz suave. Venga, por favor, venga rápido porque necesita que la ayuden. Dijo mientras se echaba a correr esperando que yo la siguiera. Preocupado por lo que me dijo y como no tenía por qué desconfiar de ella, tomé mi maletín, una linterna y empecé a seguirla. Mientras iba detrás de ella, la niña no hablaba mucho, pero caminaba descalzo por los caminos de tierra con una tranquilidad bastante rara. Incluso yo apenas podía seguirle el paso, algo que no tenía mucho sentido a esas horas. Después de seguirla por un largo rato me pareció raro cuando dobló hacia el interior del panteón del pueblo. Fue ahí que yo le pregunté con tono de pregunta si es que su mamá estaba por ahí. Sí, ahí está debajo del árbol, doctor, Dijo señalando con su pequeña mano. El panteón de ese pueblo, por lo que recuerdo, era muy viejo, con tumbas agrietadas y cruces de madera carcomidas por el mismísimo tiempo. Para variar y para mi mala suerte, si es que así le podemos decir, esa noche había neblina y el aire se sentía muy pero muy pesado, como cuando te cuesta el siquiera poder respirar. Caminamos hasta llegar debajo de un árbol de ahuehuete que parecía ser tan viejo como el pueblo, y fue justamente ahí cuando vi una figura tirada. Se trataba de una mujer, pero su cuerpo, Dios mío, tenía heridas abiertas por todo el torso, zonas donde la piel le colgaban como trapos sucios. Su respiración era agitada, como el de un animal moribundo. Al verla simplemente me quedé pensando que quizás alguna bestia salvaje la había atacado de una forma tan brutal que la había dejado al borde de la muerte, pues sus heridas eran muy grotescas. Aunque había algo raro en aquella mujer, y eso era que sus heridas no sangraban. No había nada de sangre por ahí, solamente se veía la carne roja y viva. Me agaché junto a ella sacando mi linterna y traté de revisar sus signos vitales. La mujer tenía pulso, aunque apenas perceptible. Sus ojos estaban abiertos pero aún vidriosos, como si mirara más allá, como si estuviera a punto de irse al otro mundo. Estaba haciendo lo que podía con ella cuando esta mujer giró la cabeza y me miró directamente, y en ese instante su boca se abrió con una sonrisa bastante horrenda. Eso de ahí no era una sonrisa humana, era demasiado grande, con dientes pequeños afilados como los de un animal. Gracias por venir, doctorcito. Susurró con una voz que yo puedo jurar no hubiera salido de un cuerpo roto, y en ese mismo momento detrás de mí escuché la risa de la niña, esa misma que me había traído hace rato.
Me di la vuelta y ella también sonreía igual con la misma mueca grotesca. Ambas, las dos, la mujer y la niña tenían los ojos completamente negros, sin pupilas como si fueran simplemente agujeros. En ese momento quise retroceder pero mis piernas no reaccionaban. La mujer comenzó a incorporarse y su cuerpo hizo un crujido horrible, como si sus huesos se acomodaran de tal manera que se estuvieran rompiendo. La mujer empezó a reír con una carcajada que se mezcló con la risa de la niña. En ese momento sentía que el corazón se me iba a salir del pecho por el puritito susto. Les puedo jurar que ni siquiera recuerdo cómo es que logré pararme, pero cuando lo hice salí corriendo de aquel lugar, de aquel panteón tropezando entre las lápidas y las cruces de madera. Como Dios me dio a entender, llegué al consultorio sudando. Lo hice con las manos temblando tanto que apenas pude cerrar la puerta. Aquella noche no dormí en lo más mínimo porque aunque no fuera creyente de esas cosas, no pude entender cómo es que me habían asustado en el panteón del pueblo. Al día siguiente pregunté a varios vecinos por la niña y alguna mujer enferma que estaba debajo de ese árbol, esa que había visto por la noche tratando de, claro, buscar una respuesta lógica a lo que había visto y sí obtuve respuesta alguna, pero no una que me dejara un buen sabor de boca. En el pueblo se cuenta que en ese mismo árbol de ahuehuete, hace muchos años se desvivió una mujer que tenía una hija. Cuando la hija se percató de lo que hizo su mamá fue a buscar ayuda, pero ya era tarde, pues ella ya no estaba en este mundo. A partir de ahí se cuenta que una mujer se le aparece a toda la gente del pueblo en forma de niña y pide ayuda para su madre, pero cuando llegan al árbol la ven agonizando, a veces colgada, a veces herida, pero siempre lo mismo. La mujer se ríe y se burla de los que quieren ayudarla. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.